buenas noches, familia, en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos gracias, ¿verdad?, a nuestro Padre Celestial porque nos ha dado el privilegio de disfrutar de un ambiente, una noche tan maravillosa como esta. Gloria a nuestro Señor. Bien, quiero que busquemos en las Escrituras, en Romanos capítulo 12, el versículo 1 y el versículo 2, son lo que estaremos desarrollando en esta maravillosa noche que el Señor nos ha regalado. Espero, ¿verdad?, que para gloria y honra de Él seamos edificados conforme al propósito eterno. La Escritura se lee para gloria y honra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alabado sea nuestro Señor. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, a ti toda gloria, toda honra, todo honor, todo imperio, toda majestad, porque tú, solo tú eres digno, Señor, y solo tú la mereces. Te exaltamos, Padre, te glorificamos como un cuerpo, como tu iglesia, como ese hijo corporativo, Señor, que ha sido comprado a precio de sangre y que, entendiendo el propósito, su asignación, se reúne para ser edificado mediante tu palabra. Te pedimos, Señor, Padre bueno, Dios mío, amado mío, que nuestro entendimiento sean abiertos y podamos comprender en plenitud lo que tú tienes para nuestra vida en esta noche, y que con denuedo, Padre, me permitas hablar como debo de hablar. Alabado sea nuestro Dios. Bien, estos versículos de Romanos hace unos cuantos días que ya venía rumiando, ¿verdad?, de estos versículos, y cuando me dicen, ¿verdad?, que voy a tener el privilegio, ¿verdad?, de ser el instrumento del Señor, pues digo, bueno, basado a que, ¿verdad?, el Espíritu impulsa mi vida a hacer uso de esta porción de las Escrituras en esta noche, es porque hemos venido tratando una serie relacionada con lo que es el fundamento, y allí hemos podido apreciar la posición en la que estábamos y en la posición que Cristo nos colocó. Pero luego nos vimos como esa iglesia que comienza a operar, a ser manifestadora o a manifestar la plenitud de Cristo en la tierra, o de otra forma, hacer a Cristo visible mediante su iglesia. Esa es la asignación de la iglesia, del cuerpo, ¿verdad?, de ese hijo corporativo, que Cristo sea visible a través de nosotros. El llamado nuestro es a modelar a Cristo, que cuando las personas nos miren, pues no miren a usted, ¿verdad?, para no mencionar el nombre, sino que mire a Cristo mediante su persona. Pero el apóstol Pablo, después de haber expresado por escrito a esta iglesia en Roma, a estos hermanos, a esta carta de Romanos se le llama la constitución cristiana. Óigame bien, constitución cristiana. Nosotros, ¿verdad?, como nación naturalmente hablando, como República Dominicana, tenemos una constitución
una ley, un orden que nos rige por escrito. Así se dice de la carta de los romanos, que es una de las que posee mayores doctrinas concerniente a lo que es la posición en la que se encontraba el ser humano y la posición en la que se encuentra ahora en Cristo. Y eso hace el apóstol Pablo en los primeros 11 capítulos. Hace un planteamiento allí de nuestra condición como esclavo, como nosotros estábamos vendidos al pecado, dice la Escritura. Y un esclavo es aquel que no tiene derecho ni a su propia voluntad. Pero plantea allí cómo mediante la cruz Dios en su gracia nos reconcilia consigo mismo y ahora nos hace sus hijos. Nosotros, los que éramos esclavos, a tal punto que entendiendo que hacíamos cosas negativas que nos hacían daño, las hacíamos y éramos incapaces de detenernos. Esa era la condición a la que nos encontrábamos, sin solución alguna. Y el apóstol Pablo en esta carta nos desvela allí cómo Dios entonces viene al encuentro del hombre en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cómo todos los recursos necesarios para nuestra salvación han sido proveídos por Cristo en la cruz. Mediante a eso, el apóstol Pablo ahora comienza con lo que es la parte práctica. A mí siempre me gusta trabajar con la parte práctica de la carta. Esta carta de los romanos podemos dividirla en dos grandes grupos, que son del capítulo 1 al capítulo 11. Allí encontramos lo que son las partes doctrinales, donde se presentan puntos, ¿verdad?, de cómo Dios en su gracia ha suplido, vuelvo y reitero, estos recursos. Y luego del capítulo 12 en adelante, hasta concluir la carta, encontramos lo que es lo que nos corresponde a usted y a mí como ejercicio. Se lo voy a poner de una forma sencilla y llana, de una forma sencilla y práctica. Lo que le corresponde a usted y a mí hacer como parte del cuerpo de Cristo. El ejercicio que nos corresponde a nosotros entonces poner en práctica. Eso es lo que el apóstol Pablo comienza a plantear. Y escuche entonces para que comencemos a desarrollar esto con mucho cuidado. Dice, así que síganme en las Escrituras, os ruego por la misericordia de Dios. Pablo le está diciendo a sus hermanos, miren, yo le exhorto, le motivo, le impulso a que, basado a la misericordia que Dios ha tenido con ustedes, basado a esa misericordia, presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Dios, que nos ha hecho sus hijos y herederos, nos ha dado su espíritu, nos ha capacitado a tal punto que nosotros, los que éramos esclavos al pecado, ahora ya no somos o no tenemos condenación. Dice la Escritura, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ya nosotros podemos decir, mayormente, si visitábamos un lugar, ya yo no voy a ese lugar. Y su cuerpo, su ser interno, no le domina, no le lleva, no le conduce, porque ya usted dijo que no. Ya usted puede decir que no. Ya usted puede decirle no a eso. Si usted expresaba, hacía, se comportaba de una forma impropia para lo que son los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia, ya usted puede actuar de otra manera. Yo decía antes, caramba, pero el pueblo de Israel es un pueblo incrédulo. Eso decía yo. Y yo, contemplando la historia de este pueblo,
Hubo un momento que sentí como un poco de pique santo, vamos a llamarlo así, un poquito de pique con ellos. Digo yo, pero ¿cómo puede ser posible que Dios una y otra vez, milagros, prodigios, señales, maravillas, a través de este pueblo y para Él, y ellos no muy bien salen de una cuando ya se meten en la otra? Pero esto no puede ser posible. Esto no puede ser posible. ¿Cómo es que pueden ser tan incrédulos? Decía yo cuando no entendía nuestra incapacidad humana. Eso decía yo. Pero luego que me doy cuenta de mi incapacidad humana para cumplir con las demandas de Dios, digo yo, espérate, pero Israel no es tan incrédulo como yo pensaba. Nosotros, los hijos de Dios, que hemos sido librados del pecado, que nuestra deuda ha sido saldada, que hemos sido redimidos y reconciliados con el Padre, que la misericordia de Dios se ha extendido sobre nuestras vidas, tenemos una gran responsabilidad: presentarnos en sacrificio vivo, en olor fragante, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando hablamos de sacrificio allí, no estamos hablando de lo que se hacía en el Antiguo Testamento para la remisión de pecado momentáneo. Vamos a llamarlo así. Todos ustedes conocen lo que es el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, pero vamos a hacer, ¿verdad?, un pequeño recuento de esto. Cuando alguien fallaba, cometía un pecado, se llevaba un pequeño cordero, dependiendo la capacidad económica que tenía la gente, pero se llevaba algo para ser sacrificado. Allí se mataba el animal, se tomaba un poquito de la sangre, se le untaba a usted le imponía la mano como haciendo una transfusión de su culpa al pobre animalito que no había hecho nada, pero usted le decía, bueno, aquí está todo lo que yo hice, te lo paso a ti. Y ese animalito era sacrificado en su lugar. Pero aquí el apóstol Pablo, haciendo énfasis a ese sacrificio que se hacía simple y llanamente para cubrir una falta, entendiendo que Cristo extendió su misericordia por nosotros y pagó nuestras deudas, ahora se nos demanda no a sacrificar un animal para el perdón de nuestra deuda, porque ya nuestra deuda fue saldada, es a entregarnos nosotros mismos en sacrificio vivo, en olor fragante a Dios. ¿Y a qué se refiere, hermano Juan Carlos, con esto? Cuando hablamos de sacrificio o cosas que hacemos, para que me entiendan mejor, todo lo que hacemos tiene un resultado, tiene un beneficio en cuanto a Dios se refiere, vamos a llamarlo así. Nosotros venimos a esta casa, hay muchas funciones las cuales ejercemos. Por ejemplo, esta es una función igual que cualquier otra, pero la actitud con la que yo haga lo que esté haciendo va a determinar la calidad, va a determinar la posición y va a determinar si agrada o no agrada al Padre. Sígame con mucho cuidado, por favor. Hubo un momento de mi vida que yo, de una forma inconsciente, porque todos queremos hacer las cosas bien, excelente para el Señor. ¿O me equivoco? Como que yo creo que estoy equivocado. Todos nosotros queremos hacer las cosas bien para el Señor. Si servimos en cualquier área, queremos hacerlo bien.
Queremos hacerlo con amor. A tal punto que a veces se nos olvida que lo que hacemos, lo hacemos para Él. Y es bueno buscar la excelencia y debemos buscar la misma. Pero hay momentos que cometemos el error que sin darnos cuenta buscamos la aprobación de los demás. Buscamos la aprobación de la persona que el Señor ha colocado como autoridad en nuestra vida y debemos de buscarla. Pero no primero que la aprobación de Dios. Nosotros nos preocupamos más sin darnos cuenta por la aprobación de los demás que por la aprobación del Padre Celestial. Pero quiero decirte algo en esta noche. Si Dios no te aprueba, no te van a aprobar los demás. La aprobación de los demás viene a tu vida cuando nuestro Padre Celestial aprueba lo que tú haces, porque es un sacrificio vivo, en olor fragante para Él, porque tú lo estás haciendo en un estado consciente de la condición en la que tú te encontrabas y en la que te encuentras ahora. Tú entiendes que las misericordias de Dios te han acompañado toda la vida, y cuando tú sirves, no lo haces. Escúchame bien, por favor. No lo haces por agradar nada más que no sea a tu Padre Celestial. Eso entonces te adentra a convertir todo lo que tú haces con tus manos en un culto o en un servicio racional o consciente de por qué tú haces lo que haces. Mi hermano querido y hermana, si usted no sabe por qué hace lo que hace, se cansará y lo dejará. Pero cuando usted está consciente de que usted simple y llanamente expresa gratitud a Dios porque sus misericordias, en plural, misericordias han sido derramadas durante toda su vida, usted todo lo que hace, lo hace en un estado o en un ambiente consciente de gratitud. Y usted dice: gracias, Señor, porque me permite servir. Gracias, Padre, porque yo, sin merecérmelo, un vil pecador, he sido reconciliado contigo, colocado en posición de honores. La Escritura dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes, que estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo. ¿Quién era yo para merecerme tal posesión? Que Dios, el creador de los cielos y la tierra, se hiciera hombre y viniera a mi encuentro, entregara su vida en la cruz por mí. ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? Nuestro apóstol decía el domingo que para perdonar usted tiene que entender que usted fue perdonado. Usted tiene que entender la magnitud, la dimensión en la que usted se encontraba y en la que se encuentra ahora, porque alguien pagó su deuda. Si usted no entiende en el punto que usted se encontraba, que era imperdonable humanamente hablando, y que Dios, sin usted merecérselo, entregó su vida para que usted fuera perdonado, tampoco usted va a perdonar a otro. Asimismo sucede con nosotros cuando no estamos conscientes de la realidad que nosotros vivimos como parte del cuerpo de Cristo y la asignación que se ha entregado en nuestras manos. Yo escuchaba a los hermanos cantando o adorando mediante las canciones,
Y yo decía, wow, pero nosotros cantamos tantas verdades. Nosotros predicamos tantas verdades. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando que no hemos entrado a un estado consciente de esta realidad? ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Qué es lo que está pasando? Hubo una etapa de mi vida que yo le dije, mira, Señor, ya yo no voy a predicar más, yo prefiero hablar con la gente de allá afuera, pero ya yo no quiero hablarle más a la iglesia. Porque que yo me he dado cuenta que la iglesia es la portadora de la verdad. 2 veces a la semana completa, se hace énfasis en la verdad. Pero nos hemos convertido, sin darnos cuenta, en un culto irracional. Estamos haciendo las cosas, pero no estamos entendiendo el por qué las hacemos. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Debemos de presentar todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando yo entiendo todo esto, entonces todo lo que yo hago se convierte en una expresión de adoración, en una expresión de gratitud. El venir al servicio me causa placer, me causa deleite, no simple y llanamente el venir a cumplir con un sistema eclesiástico. Miren, yo tengo problemas con eso. Y si hay una de las cosas que yo le agradezco a Dios, es esa. Yo le agradezco tantas cosas al Señor, pero lo que yo siempre le he dado gracia en todas mis oraciones y cada vez que tengo la oportunidad de estar en la intimidad con Él, es gracias, Señor, porque tú me diste el privilegio de entender lo necesario para yo poder permanecer en pie. Porque tú, a través de las Escrituras, le has traído respuestas a mi pregunta. Porque tú y tu sacrificio y tu gracia, tu misericordia derramada en la cruz, me sustentan y son las que me impulsan a seguir hacia adelante. Gracias por eso. Gracias porque tú me has dado el privilegio de conocer esta verdad. No hay forma, iglesia, que nosotros podamos comenzar a operar de una forma consciente para servir a tal punto que agrade a nuestro Padre en todas las áreas de nuestra vida, si no entendemos la magnitud de la cruz, si no entendemos lo que se hizo a favor nuestro mientras el Señor entregaba su vida en la cruz del Calvario. Si entendemos nuestra condición anterior y la que estamos ahora, le aseguro a ustedes que siempre estaremos contentos bajo cualquier situación en la que nos encontremos. Porque la gloria venidera no es nada comparable con lo que usted y yo podamos padecer en estos momentos. Pero eso se entiende cuando nosotros estamos en un estado consciente de la realidad del reino al que pertenecemos. Dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Escúchalo bien. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora sí, aquí habla de un cambio de mente para ser transformado. Hablando aquí o refiriéndose a la oruga y a la mariposa, todo, ¿verdad? Saben ese cambio, esa transformación. Algo así debe de suceder en nosotros en lo visible. Debe de manifestarse visiblemente hablando, porque ya usted y yo hemos sido transformados internamente hablando. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5, si alguna persona está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros como iglesia somos una nueva creación, una nueva raza. Estamos posicionados en lugares de honores. Un amén, dice el pastor, voy a coger la frase, un amén por allá. No me están entendiendo, no me estoy dando a entender. Lo voy a repetir de nuevo, como que estoy yendo muy rápido. Usted y yo, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Hemos sido posicionados a la diestra del Padre, hemos hecho hijos, herederos juntamente con Cristo. Usted y yo en Cristo estamos completos. Todo está hecho en Cristo. Ahora bien, el apóstol Pablo aquí nos demanda o nos exhorta a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. En pocas palabras, para que me sigan y me pueda dar a entender mejor, el apóstol Pablo lo que está diciendo, lo que fue hecho internamente hablando dentro de cada uno de ustedes en el espíritu, ahora tiene que ser visible, ahora tiene que ser manifestado, tiene que ser expresado para agradar a nuestro Padre Celestial. Explícame esto, Pablo, entonces. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, renovando la mente. ¿Cómo renuevo yo la mente? ¿Cómo renuevo yo la mente? Eso está muy fácil. Mire, solo hay una forma de que su mente sea cambiada, sea renovada. Es usted entrando en un estado consciente de la realidad del reino en su vida, de la naturaleza que usted porta y comenzando a vivir y a ejercitarse en la misma. Si usted todavía sigue pensando en que yo soy Juan Carlos, usted está muy equivocado. Porque Pablo nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, ya Pablo murió. Es Cristo ahora quien vive en mí. Bueno, y lo que vivía en la carne, dice el apóstol Pablo, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si yo sigo practicando, andando en la naturaleza que yo andaba en mi vida pasada, para que no le moleste el brillo, es imposible ser transformado. A veces nosotros decimos, cuando nos ayudan en algo, bueno, es que yo soy así. Yo soy así. Que usted es así. Pero el llamado que a usted se le hizo fue a morir al yo y venir al tú de Cristo. Me está gustando ahora. Como que me estoy dando a entender. Tengo como 5 amén por ahí. El llamado que se le hizo a cada miembro que compone el cuerpo de Cristo es a morir. Es a morir. Y a comenzar entonces a expresar a Cristo en toda su dimensión. La cultura que dominaba su vida ya no es la de dominicana. Como yo le decía a los muchachones en una ocasión, que nosotros dominicanamente hablando pensamos que para compartir tenemos que tener bebida alcohólica y mucha comida. Eso es cultural del dominicano. Desde pequeñito eso es lo que se le enseña. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un hijo de Dios, un portador de la naturaleza divina, ahora sigue viviendo como un dominicano, siendo un embajador del reino aquí en la tierra?
Amén. Es simple y llanamente un acto de entender. Por eso nuestro maestro, el único maestro por excelencia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dijo en la parábola del sembrador: el que oye y entiende es el que da fruto. La exhortación aquí es a una renovación mediante la transformación, mediante mi forma de pensar. ¿Cómo yo pienso? ¿Cómo yo vivo? ¿Qué yo hago? Determina la naturaleza que yo estoy expresando. ¿Cómo usted se comporta? Determinará los resultados a los que usted llegará. ¿Cómo yo ando? Dicen por ahí que dime quién anda, dime con quién anda y te diré quién eres. Dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Cómo seremos transformados? Mediante la renovación del espíritu. Perdón, de vuestra mente, dice aquí. Y cuando entonces nosotros somos transformados, podremos comprender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. Me encanta hablar de José. José fue vendido por sus hermanos, fue difamado, fue encarcelado, fue olvidado. Y cuando José se encuentra con sus hermanos, le dicen: echen para acá, muchachos, vengan, denme un abrazo. Sus hermanos están asustados porque José ahora es el segundo al mando en todo Egipto. Y había podido decir: denle una golpeada o háganle lo mismo que me hicieron a mí. Pero sin embargo José le dice: miren, tengan cuidado, no tengan pena, estén tranquilos, porque lo que ha sucedido Dios lo ha permitido para preservación de vida. No podemos comprender nunca la voluntad de Dios para nuestra vida y la comisión que se nos ha entregado, como nos enseñaba Ariel, si no somos transformados mediante el entendimiento, si no somos mudados, trasladados de una forma de pensar a otra. ¿Quién soy yo en realidad? Yo soy un embajador de Cristo, comisionado con un propósito determinado como parte de la iglesia. Eso soy yo. ¿Por qué yo sirvo? ¿Por qué yo hago todo lo que hago? Porque son expresiones de gratitud hacia la misericordia que Dios ha mostrado para conmigo, aún sin merecérmelo. Esas son las cosas que transforman todo nuestro ser y se hace visible en lo natural, a tal punto que todo el que le mira dice: bueno, pues la verdad que Dios transforma, que Dios cambia, porque este no es el mismo que yo conozco de hace tanto año atrás. No hay forma, amada familia, de que nosotros podamos adentrarnos a un estado consciente, a un estado sobrio, si no comprendemos la plenitud de la misericordia de Dios para con nuestra vida y nos ejercitamos en la misma. Qué bueno cuando yo puedo decir: wow, Señor, gracias por la vida, porque entiendo que estaba muerto y he resucitado. Gracias por mi esposa, por mis hijos, porque sé que son un regalo de Dios para mí. Gracias porque tú me permites permanecer al lado de ellos, porque entiendo la oposición demoníaca en contra nuestra, pero Dios en su gracia y misericordia nos sustenta, nos conforta de pan y abrigo, nos suple los recursos necesarios. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque tú me permites servir. Gracias porque tú me permites ser un instrumento para ofrendar y diezmar.
porque yo sé que los recursos que llegan a mis manos es porque tú me lo has dado. Gracias porque me permite expresarte amor, porque tú me amaste primero. Cuando entendemos todo esto, no hay forma de que nosotros podamos continuar expresando la vieja naturaleza y que no seamos transformados y convertidos en un instrumento de adoración en todas las áreas de nuestra vida. No podemos servir, caminar con todo nuestro ser si no entramos en un estado consciente de por qué hacemos lo que hacemos. Lo hacemos porque tenemos gratitud, porque sentimos gratitud por el favor de Dios para con nuestra vida. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra misericordia? Lo que arraiga esta palabra: Dios miró nuestra condición y la pasó por su corazón y se identificó con nosotros a tal punto que derramó su amor en la cruz a favor suyo y a favor mío. Yo no sé si esto a usted le causa deseo de adorar, deseo de alabar, deseo de servir, deseo de ser un digno representante de Dios con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, donde usted trabaja, donde usted habita. Si esto no le impulsa, que es lo que Pablo está diciendo, os ruego, que indica una motivación, un impulso a que todo lo que usted haga sea consciente que es para adorar, que es para alabar a nuestro Padre Celestial. Póngase de pie, por favor. Yo no sé si a usted esto le causa deseo de glorificar y exaltar a nuestro Padre Celestial. Hay momentos de que escuchamos tanto lo mismo de diferentes formas que decimos: ya eso yo me lo sé, ya eso no me mueve. Qué pena, qué pena. Un solo versículo de la Escritura, usted entendiéndolo, es suficiente para transformar todo su ser y trasladarlo a un ambiente que exprese gratitud en toda su dimensión. Vamos a darle gracias al Señor. Yo quiero que le demos gracias al Señor y que le pidamos con todo nuestro ser que nos permita comprender el por qué hacemos lo que hacemos. Si lo comprendemos y entramos en un estado consciente de esta realidad, nunca nos cansaremos de dar gracias y podremos sobrellevar cualquier situación, por amarga que sea en nuestras vidas. Cualquiera la podremos sobrellevar porque entenderemos que nuestro Padre Celestial tiene el control y el dominio de todas las cosas y que su voluntad es agradable y es perfecta, y que cualquier cosa que sucede en nuestra vida
es para llevarnos a un nivel mayor de gloria e entendimiento. Adoremos al Señor, pero con el entendimiento. Con el entendimiento consciente de la posición en la que estábamos y en la que nos encontramos ahora. Vamos a acompañar a nuestros hermanos a adorar a nuestro Padre. Pónganse de pie todos, por favor. Vamos a adorar, pero con el corazón.